Muy buenas a todos y todas, aquí les habla nuevamente Fernets, dándoles la bienvenida a un video más para la serie de estadística y probabilidad. Ahora vamos por el video número 22 y recalcamos de que ya hemos terminado de ver todo lo referente a la media estadística. Ahora pasamos a ver la otra medida de tendencia central, que en este caso no es ni la grande, ni la pequeña, ni la chiquita, ni la más grande, ni la XXL. Es la mediana, ¿ok? La mediana estadística o la medida de tendencia central conocida como mediana. Recalco de que lo vamos a ver en estos tres tipos, en estas tres como formas de operar, porque puede que los datos que a ustedes se les presenten para operar estén colocados a manera de serie, o sea, un conjunto con todos los datos colocados uno a uno, que cada uno aparezca. O también se pueden presentar agrupados en frecuencia, o sea, una tablita que tenga, digamos, el dato de que tal dato se repite tantas veces, tal otro se repite tantas otras y así. O se les pueden presentar de una sola vez en distribución de frecuencias, en los casos en los que al final se les haya generado alguna tabla con clases, con intervalos y con la frecuencia o más bien el número de elementos que aparecen dentro de esas clases. Así que vamos a pasar a ver la mediana para esos tres casos. Para empezar, ¿qué es la mediana? Es el valor que divide a una serie de valores escritos en orden creciente, en este caso de menor a mayor, de tal forma que la mitad de todos esos valores son menores o iguales que este a susodicho valor, y la otra mitad mayores o iguales que él. Por decirlo así, lo está dividiendo en 50-50, como pueden ver en la imagen acá. Vamos a ver cómo se obtiene la mediana cuando los datos están presentados en series. Para hallarla solamente tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero será asegurarnos de que nuestros valores en cuestión estén colocados de menor a mayor. Si no lo están, nosotros los ordenamos, repitiendo, eso sí, cada uno de los valores tantas veces como aparecen. Si el dato 1 aparece 15 veces, pues pondremos el 1 15 veces. Si aparece el 2 4 veces, solamente lo colocamos 4 veces y así, ¿verdad? Luego de eso podemos ver alguno de los dos casos que se presentan acá. Si el total de datos, o sea, si el valor n es un número impar que no puede ingerir Calamardo, desgraciadamente, la mediana es el valor que ocupa la posición que se define en esta fórmula, que es n más 1 dividido entre 2. Ahora, en el caso de que si n es un número par, la mediana es el centro del intervalo, o más bien la media aritmética, entre los valores que se obtendrán para las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1. Aquí cabe recalcar que estaremos tratando con posiciones, y en esas posiciones existirá un valor en la serie que dejamos ya menor a mayor, y ese valor será la mediana. La posición solo nos ayudará a obtener ese valor que pertenecerá a la mediana, al resultado. Vamos a verlo en un ejemplo. Para una serie de datos impar, ¿a qué me refiero con impar? Que el total de datos forma un número impar, que en este caso son 7 datos, y 7 es un número impar. Entonces aquí vemos que no están colocados en orden creciente. Lo que vamos a hacer es ordenarlos y ya queda aquí una nueva serie. Los mismos datos, pero colocados desde el menor hasta el mayor. Y luego vamos a encontrar la posición. Y eso se obtiene con n, que en este caso 7, más 1 da 8, entre 2 da 4. Entonces ahora hay que buscar la posición número 4 de toda la serie y ver qué número está dentro de esa posición. En este caso 1, 2, 3, 4, la posición 4 tiene el número 6 en la serie, queriendo decir que la mediana es el dato número 6. En el caso de la serie par, aquí tenemos que hay 6 datos en la serie y 6 es un número par. Entonces, primero debemos de ver si ya está ordenada la serie de menor a mayor. Aquí vemos que ya está hecho, por ende nos podemos saltar ese paso. Y ahora vamos a encontrar las posiciones, son 2.
La primera es n entre 2, que viene siendo 6 entre 2, igual a 3. Sería la primera posición 3. Y la segunda que vamos a sacar sería con n entre 2 más 1. 6 entre 2 vuelve a dar 3, más 1 es 4. Entonces debemos de tomar en cuenta las posiciones tercera y cuarta de la serie. Vamos a ubicarlas y vamos a calcular la media aritmética entre los valores que obtuvimos de cada posición. En este caso, en la posición 3 tenemos el número 6 y en la posición 4 el número 8. 6 más 8 dan 14, entre 2 da 7. Entonces la mediana es 7. Vean que aunque el número 7 no se encuentra directamente como un valor más visible dentro de esta serie de 6 números, ese número sí es la mediana, porque de todas formas cumple su propósito de dividir la serie completa de valores en dos partes que contienen las características que mencionamos antes, que la primera mitad tenga valores menores o iguales y la segunda mayores o iguales. Entonces eso se cumple aunque el 7 no forme parte de la serie inicial, pero que se cumpla todo lo que hemos hecho. Entonces ese es el dato correcto. Ahora vamos con la mediana para datos agrupados en frecuencia. La mediana de una serie de datos agrupados únicamente así en frecuencia, sin necesidad de ordenarlos en intervalos o en clases, se da cuando los datos son muchos, pero no tanto como para eso, para agruparlos otra vez. Ahora, para comenzar lo que es el proceso de sacar la mediana así, tenemos que calcular las frecuencias acumuladas ascendentes, que si se recuerdan a la hora de ver el ejercicio de distribución de frecuencia en el video que les dejaré acá en la tarjetita, lo que hacemos es colocar la primera frecuencia en la primera fila y después le sumamos la siguiente frecuencia absoluta y el resultado lo colocamos en la celda correspondiente a esa clase y luego sumamos otra vez la que sigue y colocamos el resultado acá, la que sigue y colocamos el resultado y así hasta que el último valor que obtengamos sea igual a n, o sea el total de valores. Entonces debemos de tener presente eso y luego vamos a ver siempre uno de dos casos. El primero es que teniendo nuestra tabla y viendo de que a la hora de operar n entre 2 hay un dato en las frecuencias acumuladas igual pero igualito a ese valor, entonces la mediana va a ser la media aritmética del valor de su variable x correspondiente entre lo que es el valor inmediato posterior, que en este caso es la clase que se encuentra abajo, la primera que está abajo. Entonces, como aquí ya encontramos que como 50 entre 2 es 25 y hay una frecuencia acumulada que tiene 25, la mediana va a ser 8, el dato x de esa clase que tiene el 25 acá, y 9, la siguiente que está aquí abajo. Vamos a tomar el 8 y el 9, los vamos a sumar y vamos a dividir entre 2 porque son dos valores, y obtenemos que la mediana para toda la serie representada en esta tabla es 8.5. Y el caso 2, en caso de que ya hayan operado n entre 2 y tengan su resultado, pero no hay ningún dato de frecuencia acumulada igualito a lo que obtuvimos acá, entonces la mediana será el valor de la variable que corresponde a aquella frecuencia acumulada que encuentren que sea mayor que n entre 2, la primera mayor que n entre 2. En este caso vemos esta tabla nueva y aquí tenemos que n entre 2 es 40 entre 2 porque son un total de 40 valores, da 20. Y aquí en todas las frecuencias acumuladas vemos de que no hay ningún valor 20 en la columna. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el primer valor de la columna que sea mayor que 20. Tiene que ser mayor. Aquí vemos de que el número 4 no es mayor, no cumple. El número 10 tampoco. El número 22 sí que lo cumple. Y es el primero que vimos que cumple la condición. Entonces vamos a tomar el dato x de esta fila y el dato x es 25 y este va a ser nuestro valor de mediana. Entonces la mediana para este ejemplo es 25. Lo último será ver la mediana para datos agrupados en tabla de distribución de frecuencias. Para comenzar necesitamos contar con nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya que de ella vamos a necesitar cosas como
los límites reales, aunque les anticipo de que en varios artículos o en varios otros libros, digámoslo así, lugares en estadística donde se hable de este tema, dicen que se pueden ocupar los límites aparentes sin ningún problema. Lo que sucede es que a su servidor aquí presente y también en otros lugares en donde yo he aprendido este tema, se me ha recomendado utilizar lo que viene siendo los límites reales si los poseo, ya que así procuro que el resultado que obtenga al final sea lo más exacto posible. Pero les reitero de que se puede ocupar o los aparentes o los reales, no hay problema. Además de eso, la cantidad total de los datos, la frecuencia absoluta de las clases, las frecuencias relativas y el índice de clase. Ahora, ya que tengamos todo eso, debemos de encontrar lo que se considera la clase mediana. Y eso se obtiene siguiendo los pasos similares a los que vimos anteriormente para sacar mediana para datos agrupados sin clases ni intervalos, o sea, los métodos anteriormente vistos. Y luego de que obtengamos la clase mediana, lo que se va a hacer es usar la fórmula que está acá, la que se traduce a lo siguiente: hay que obtener n, o sea el total de datos, entre 2 y restarle la frecuencia acumulada anterior a la de la clase mediana que encontramos. En el ejemplo lo vamos a ver. Todo eso se va a dividir entre la frecuencia absoluta, óigase bien, la frecuencia absoluta de la clase mediana. No va a ser la acumulada, va a ser la absoluta. Todo eso que hicimos se va a multiplicar por el índice de clase y el resultado final se le va a sumar el límite inferior, ya sea que estén ocupando el aparente inferior o el real inferior de la clase, pero yo el ejemplo lo voy a realizar con el límite real inferior. Llegó la hora de ver el ejemplo. Aquí tenemos nuestra querida, estimada, amada y bien considerada tabla de distribución de frecuencias del ejemplo de muestreo clásico que hemos resuelto en esta serie. Si quieren recordarlo, aquí les dejo la tarjeta en donde comenzamos a ver la serie de resoluciones para el ejercicio de muestreo, que ahí se termina sacando una tabla como esta. Entonces, ¿por qué estoy marcando aquí en amarillo esta fila? Vamos a ver por qué. Primero hemos calculado aquí lo que es n entre 2, 24 entre 2, porque o sea, a la hora de sumar todo esto aquí, las frecuencias absolutas, va a dar que el total de valores es 24. Entre 2 va a dar 12. Lo que vamos a hacer es como en el caso anterior, vamos a ver lo que es alguna frecuencia acumulada que sea igual a 12. Y si no hay, entonces vamos a tomar la primera mayor. En este caso la primera mayor en la de las frecuencias acumuladas ascendentes es 13. Entonces aquí ya tengo mi clase mediana, por eso la marqué en amarillo. La clase mediana es la de los límites aparentes 124 a 130. Luego de eso vamos a buscar la clase en la tabla, ya la tenemos acá, y luego lo que haremos es lo siguiente: vamos a aplicar la fórmula. 24, que es n entre 2, viene dando 12 como dijimos, menos 9 daría 3, entre 4 daría un valor decimal, por 7 da 5.25, y sumado a esto, que es el límite real inferior que sacamos de la clase, vamos a obtener que la mediana es 128.75. Nuevamente reitero, se puede ocupar 124, que es el límite aparente inferior, en lugar de utilizar el real inferior. Se puede, pero el resultado va a ser menos exacto. Y bueno, eso sería todo para la mediana. Les agradezco por ver este video y si les gustó no olviden dejar un like y algún comentario si así lo desean. También les invito a suscribirse al canal para estar pendientes de trabajos así y a seguirme en mi página de Facebook para más contenido e información de este estilo. Y bueno, eso sería todo. Yo soy Fernets y como siempre será hasta en una próxima ocasión. Hasta luego.